Muy buenas tardes, este es Carlos Dávila, una vez más, una voz que clama en el desierto, preparando el camino al Señor. Estamos en esta tarde, más bien en la Suca número 2. Es un lugar bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Aquí hay aire acondicionado y el edificio tiene paredes de bloque. Así que me es mucho más conveniente cuando lo hago desde este lugar. ¿Qué vamos a hablar en estos momentos? Cosas muy importantes están ocurriendo a nuestro alrededor y hemos enfocado el mensaje para esta hora final en que nos ha tocado vivir con el lema también de escuchar lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia, a su pueblo. Así que en estos momentos queremos otra vez enfatizar en el fascinante mundo de las profecías y la palabra de Dios. Si me estás recibiendo por el YouTube, recuerda enviarme una notita de que lo estás haciendo. Si no te has suscrito a mi canal, lo puedes hacer. Entonces, si me estás recibiendo o escuchando por el Facebook, puedes también entonces hacer lo mismo por el Messenger o dejarme saber también que me estás recibiendo por esos medios. Así sea el Facebook de la página de la Iglesia Triunfante o el Facebook de mi página personal, Carlos Dávila, desde Alamogordo, Nuevo México. Bueno, en fin, ciertas cosas tenemos siempre que conectar con la palabra de Dios antes de lanzarnos a hablar sobre un tópico. Normalmente es el Espíritu Santo y he hablado muchísimo sobre la relación personal y esencial que todo creyente debe de tener con el Espíritu Santo de Dios. Es parte de la ecuación. La ecuación dice la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Estamos hablando desde Génesis hasta Apocalipsis. En realidad la palabra no se contradice ni dice cosas que no pueden verse a la luz de ella misma, pero necesita ser visto bajo el lente del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo y bajo lo que el Espíritu Santo estableció cuando esa palabra salió por boca de los profetas, fue escrita por Moisés o fue escrita por aquellos que Dios escogió para establecer el canón, las Sagradas Escrituras, como algunos les llaman, hasta el día de hoy. También recordándoles que los mismos escritores de la Biblia hicieron referencias a libros que no están incluidos en la palabra de Dios. Por ejemplo, he hablado del libro de Enoch. Entonces, solo tengamos eso en cuenta también, al mismo tiempo que hemos hecho referencia al libro de los Macabeos, ¿no? Porque son cosas históricas que verdaderamente es necesario que el Espíritu Santo las traiga a nuestra luz, a la luz que Él mismo establece en nosotros por medio de la unción del Espíritu Santo. Él es Dios, entonces no podemos en realidad poner las piezas en el rompecabezas, no podemos poner los puntos en la gráfica y trazar lo que nosotros necesitamos ver para estos tiempos. Necesitamos la ayuda, indiscutiblemente, no es opcional, no hay opción en esto. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Habiendo dicho esto, vamos a aprovechar el tiempo en estos momentos. Quizás no pueda estar lo que acostumbro a estar en la Suca número 1, no, pero el tiempo que pueda lograr en esta tarde lo quiero dedicar a esta palabra y a este pensamiento que Dios ha puesto en mi mente, en mi corazón, respecto a los tiempos en que estamos viviendo. Y en realidad todo se encuentra en la palabra, y por obra de la misma palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, podemos nosotros hablar lo que hablamos en el día de hoy. Pero no quiero seguir sin antes ir al Salmo número 83 y leer algunos versículos, porque todo lo que hacemos está centrado, todo gira alrededor de Jacob, todo gira alrededor de Israel. Obviamente el que nos ha traído la salvación es solamente uno, ¿no? Y a la verdad el mensaje siempre tiene que ser
cristocéntrico. No hay otra manera de presentar este evangelio. Pero Jesús mismo aclaró que la salvación viene de los judíos. Y cuando el apóstol Pablo comenzó a desglosar las enseñanzas al principio de la iglesia en el primer siglo, siempre él y los demás discípulos y apóstoles utilizaron las referencias escritas por los profetas y los salmistas en lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces el mismo Espíritu siempre nos va a llevar a través de toda la Biblia cuando estamos presentando el único evangelio, el evangelio de Cristo Jesús, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Entonces en el Salmo 83 se nos comienza a dar un indicativo, ¿no?, de lo que iba a acontecer en los postreros días. Entonces vamos a acomodar lo que está ocurriendo en nuestro tiempo, porque Jesús también dio unas parábolas y unas profecías sobre el tiempo final, cuando Él presentaría esta invitación a través de su iglesia, a través del pueblo de Dios. Presentamos la invitación al reino de Cristo Jesús. Y no necesariamente todo el mundo quiso escuchar, no necesariamente todo el mundo quiso prestar atención, aunque el mundo ya estaba comenzando en problemas que ya estaban diagnosticados en la misma palabra de Dios. Si estos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Jesús de Nazaret de antemano nos dejó saber que serían tiempos difíciles por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos ciertamente se enfriaría. Entonces tenemos que acomodar todo esto para poder continuar presentando el único evangelio, porque tenemos que tener ese cuidado de presentar el evangelio que recibimos, el evangelio que ellos recibieron en el primer siglo. No hay otro, y ese evangelio tiene ciertos marcadores, no indicadores, que no pueden ser alterados. No es cuestión de buscar otra interpretación, no es cuestión de ser muy objetivos al respecto y decir esto tiene que ser así, no puede ser de la otra manera. Tampoco podemos tomar ese ángulo de interpretación, sino que necesitamos siempre verlo a la luz de toda la palabra, de toda ella, que no haya contradicción, y que sea el Espíritu Santo el centro de la inspiración, como Dios estableció en su misma palabra. Sin el Espíritu Santo nadie puede venir al arrepentimiento y conocer la verdad en Cristo Jesús. Basado en esas cosas que ya están establecidas en la palabra de Dios, esa es nuestra premisa: predicar un evangelio, el único evangelio que habla de la vida, de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de los dos bautismos que fueron instruidos y son instruidos hasta el día de hoy. Con esto decimos el bautismo en agua por inmersión y el bautismo en fuego por el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. Esto no es negociable, no podemos pretender ni decir que esto se ha de interpretar de otra manera en los días en que nos ha tocado vivir, porque la iglesia ya no es la misma. Dios es el mismo, Él no cambia. En base a esta premisa, en realidad la sencillez del evangelio se centra en el poder de Jesucristo manifestado y otorgado, al igual que la autoridad de Jesucristo en cada creyente que ha bajado a las aguas y ha sido bautizado con Espíritu Santo y fuego, con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. Y esto lo hemos comentado varias veces en diferentes charlas y enseñanzas que hemos hecho, y que no podemos decir, en realidad no se puede decir ni enseñar que cuando se recibe el bautismo en fuego, cualquier tipo de glosalía, cualquier tipo de otras lenguas califica como el sello del Espíritu Santo. Tiene que ser, repito,
lenguas angelicales, lenguas con gemidos indecibles. El que ora en el Espíritu, ora misterios a Dios. Tenemos que tener esto en cuenta, porque esto no puede ser manipulado. De la misma manera que Moisés recibió el maná del cielo, la iglesia recibió el bautismo en fuego del cielo. Y he ahí las lenguas angelicales. Y les he hablado anteriormente que las glosalías está bien, están ya establecidas en la sociedad, en el mundo del cristianismo, de los evangélicos que han recibido el bautismo en fuego, porque esas mismas lenguas equivalen a diferentes idiomas, glosalías que tuvieron su origen en la Torre de Babel. Pero el bautismo en fuego, el sello del Espíritu Santo, tiene su origen en el cielo. Jesús de Nazaret es el único que nos puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, habiendo dicho eso, ¿no? Y entendiendo lo que está pasando en Israel y entendiendo el tiempo en que nos ha tocado vivir, porque se está predicando por todos lados, se está llevando el mensaje de salvación, pero tenemos que considerar siempre la palabra de Dios. No podemos tratar de añadirle ni quitarle a conveniencia para que puedan creer o crean con mayor facilidad. Nadie puede venir a Dios si no es por el Espíritu Santo. El mensaje básico necesita ser incluido en nuestra invitación y en la predicación del Evangelio: bautismo en agua y bautismo en fuego. La llenura de fe, llenos de fe, como se le estableció a los primeros creyentes que comenzaron a fungir en la obra, en la iglesia de Cristo, llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Entonces, esa ha de ser la base, el fundamento en Cristo Jesús, que Él murió y resucitó, está sentado a la diestra del Padre, como dice la palabra de Dios, y Él regresa otra vez y va a establecer su reino, su primer reino, le podemos llamar, que es el milenio de Cristo en esta tierra, literalmente. Y después de ese primer reino, después de ese milenio, entonces entraremos a la eternidad con el Padre, cielos nuevos, tierra nueva, el árbol de vida, el río de Dios, la nueva Jerusalén y la eternidad otra vez con el Padre. Entonces, en realidad eso lo podemos decir con toda certeza, porque lo vamos a ver a través de toda la Escritura, desde Génesis, como hemos dicho, hasta el libro de Apocalipsis. Habiendo dicho esto, ¿no? El asunto de Israel está muy conectado a lo que ocurrió el 14 de mayo de 1948. En ese año, en ese tiempo, Jacob regresó a casa. Esto es, Israel fue reconocida como nación entre las naciones de la tierra, y el reloj profético de Dios comenzó a movilizarse otra vez en el tiempo, en el kairos de Dios, en los moedines de Dios espirituales, porque Cristo mismo cumplió con las fiestas establecidas en el Sinaí también. Jesús mismo se convirtió en el Cordero Pascual. Jesús mismo trajo el Pentecostés, trajo en el aposento alto, trajo la visitación del Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, vino sobre los que estaban allí presentes, y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Y antes de que eso se manifestara completamente, porque se dieron cuenta que habían glosalías y lenguas que se estaban hablando que no eran conocidas para todos, pero tuvo que ocurrir el milagro sobrenatural que Pablo habla las lenguas angelicales, como ocurrió en el monte Sinaí, así ocurriría también en el aposento alto. Y después de eso, de haber sido sellados en ese momento, la palabra dice que Él reparte como Él quiere, y Él repartió dones, diferentes dones. Interpretación de lenguas. ¿Por qué? Porque vendrían lenguas de glosalía que tendrían que ser interpretadas para que fueran de edificación a la persona que necesitaba escuchar tal mensaje. Pero recuerde esto: el que ora en el Espíritu ora y habla misterios. He dicho en otras maneras, es un lenguaje criptológico, pudiéramos decir. Nadie lo entiende salvo Dios.
Y si Dios nos permite entender algo de lo que estamos orando con esos gemidos indecibles, está bien, porque Dios entonces es el que lo hace de esa manera. Otra vez, entonces es necesario poder entender esto. Los tiempos que estamos viviendo están apuntando a lo que está ocurriendo con Jacob, que regresó a casa, el hijo pródigo, ¿no? Y entonces las cosas que acontecerían en contra de Israel por deseo, por trato, por intención de las naciones de la tierra, particularmente contra Israel. Además de lo que se le advirtió a la iglesia, Jesús de Nazaret también habló que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, por lo cual no íbamos a poder entretejernos con la sociedad en la manera que ella piensa y en la manera que quiere hacer las cosas. Y Jesús claramente lo dijo, sería como en los días de Noé y sería como en los días de Lot. Vamos a continuar viendo que lo malo, lo abominable, se tratará de traer a la misma iglesia como algo aceptable, como que Dios permite tal abominación lejos de la verdad. Y vamos a ver entonces cómo se comienza y se ha comenzado ya a enseñar y a predicar otro evangelio. Tenemos este entendimiento por el mismo Espíritu y por la misma palabra de Dios de qué es el fundamento. Es Cristo Jesús obviamente, pero tenemos que entender qué es lo que entreteje todo esto, y es a la luz del Espíritu, un mismo Espíritu, una misma fe, un mismo Señor en Cristo Jesús. Entonces el salmista aquí en el Salmo 83 dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Estamos viendo ahora cómo esto se convierte en realidad en un ataque directo en contra de Jacob, en contra de Israel. En el verso 3 claramente nos dice: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos, los gobernantes de la tierra, las naciones de la tierra, detrás de los bastidores, tras puertas cerradas. Ellos tienen sus reuniones y toman sus decisiones, e Israel siempre sale perdiendo. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación. Y el profeta dijo: nacería una nación en un día. Isaías fue directo, fue al punto, ¿no? Nacería una nación en un día. Y ciertamente el 14 de mayo del 1948 nació la nación de Jacob otra vez. Y no haya más memoria del nombre de Israel. Israel y Jacob es sinónimo, ¿no? Y vuelve otra vez: han dicho ellos, las naciones, venid y destruyemos a todos ellos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, y contra ti han hecho alianza. Dios que pesa los corazones, Dios está viendo todo lo que está ocurriendo, y por eso es que Dios determinó los tiempos y las sazones de los tiempos, ¿no? Determinó todas estas cosas, las 70 semanas que le reveló al profeta Daniel, de las cuales se han cumplido de todas ellas 69, faltando una semana, que es la última semana que queda por cumplirse, y está identificada como la semana 70, una semana de 7 años, literalmente hablando, que será dividida en 2 mitades iguales. Entonces ya Dios estipuló todo este tiempo para los gentiles, estipuló todo este tiempo para que las naciones se arrepintiesen, hicieran lo que debían de hacer y agradecieran por lo menos los adelantos y todas las cosas que Dios ha traído a las naciones de la tierra a través de los judíos, científicamente hablando, en términos agrícolas, en términos de inventos, en términos de muchísimas cosas donde Israel trabaja, donde Israel entreteje sus manos para ayudar, hay bendición, y lo estamos viendo también últimamente con la pandemia que estamos pasando, los adelantos en medicina en contra del COVID. Entonces ya Dios había visto todo esto, como las naciones de la tierra
iban a levantarse contra Jacob. Dice, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Entonces, ya con las escrituras que tenemos y las profecías que fueron estipuladas y dadas en la estatua que vio Nabucodonosor, que Daniel interpretó, no se ha cumplido todo al pie de la letra. Desde la cabeza de los caldeos de Babilonia siguió entonces los medos y los persas en Irán, y luego los macedonios con Alejandro el Grande, Grecia, y luego el imperio romano por las piernas hasta los pies, y últimamente en los dedos de los pies, que es en el tiempo en que Europa está en estos momentos, en la localidad del antiguo imperio romano. Entonces estamos viviendo ese tiempo, estamos viendo el cumplimiento de estas profecías ya entre los dedos de los pies, y muy pronto aparecerá esa piedra que viene del cielo y golpeará los pies de la estatua y la hará polvo, el polvo que se lleva el viento, y ya entonces los gobiernos de la tierra ya no serán más, y Jesús de Nazaret entonces establecerá su reino milenial en esta tierra. Escuchemos lo que Dios nos deja ver desde entonces y lo que nosotros estamos visualizando hoy en día, que se está cumpliendo poco a poco ante nuestros propios ojos. Las tiendas de los edomitas, Edom, ¿no? Y de los ismaelitas, ¿no? Ahí tenemos entonces lo que la palabra nos enseñó en cuanto a aquel enemigo original que tuvo Israel desde un principio cuando salieron de Egipto, ¿no? Entonces, aquellos que se pusieron de acuerdo para no dejar pasar a Israel por las tierras del desierto en su camino hacia la tierra prometida. Entonces eran descendientes de Esaú, los amalecitas, Amalek, ¿no? Y hay profecías estipuladas exactamente contra Amalek por lo que Amalek hizo. Son las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, los descendientes de Ismael, de los árabes, todo esto tiene que ver y tiene un propósito para nuestros tiempos, lo que está ocurriendo hoy en el Medio Oriente. Moab y los agarenos, dice aquí la escritura, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos y sirven de brazo a los hijos de Lot. Y ya Jesús de Nazaret fue claro en cuanto a las cosas que iban a acontecer, que Él regresaría y vendría como un lazo. Tendríamos que estar preparados. El pueblo de Dios necesita estar preparado con lámpara y aceite en mano para cuando ocurra ese grito de la medianoche. Pero quiero, antes de concluir, ir rápidamente aquí a Lucas, porque esto que voy a leer está en Lucas solamente, no lo van a encontrar en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Entonces es necesario prestar atención a estas parábolas que Jesús habló también a través del médico amado, a través de Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, y él único que en realidad se tomó el tiempo de revisar todas estas cosas diligentemente. ¿Cómo lo sabemos? Porque él lo dijo, él es un historiador, él era un historiador serio que antes de escribir la palabra de Dios, él indagó el resto de la escritura que estaba disponible para aquel entonces, y además de las cosas que el Espíritu Santo le mostró y le hizo recordar para que pudiera escribirlas, y hizo esta parábola que por alguna razón no aparece en ninguno de los otros libros de los 4 evangelios que tenemos, ¿no? Y se encuentra en el capítulo 14 y se le da el título de la parábola de la gran cena. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, ¿no? Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. La gran comisión que se le dio a la iglesia es ir por todo el mundo y predicar este evangelio, enseñándole
a todos los que crean, no enseñándoles las cosas que ya Jesús mismo enseñó, quedaron escritas, y lo que está escrito en la palabra de Dios en su totalidad, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es necesario obedecer a Dios. Jesús dijo: sed bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dando a entender con esto que habría un bautismo de arrepentimiento, como ya vemos en la Escritura, por inmersión por agua, y también un bautismo en fuego, ¿no? ¿Y quién es el que bautiza en fuego? Es Jesús de Nazaret. Él bautizará con el Espíritu Santo. Estamos viendo que estos son los fundamentos y las premisas de este evangelio y de la invitación que estamos haciendo hoy, para entender entonces qué es lo que está ocurriendo, cómo las cosas se están desarrollando, porque la iglesia, el pueblo de Dios, está insistiendo de todas las maneras posibles de presentar este evangelio a todas las naciones de la tierra, porque es en obediencia a este llamado que teníamos que hacer. Pero veamos entonces la reacción del pueblo, la reacción de la sociedad. Eso no va a parar a la iglesia de que predique el evangelio, pero podemos entender entonces lo que está ocurriendo ante nuestros propios ojos, porque no queremos que simplemente se conviertan por conveniencia. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es presentado y necesitan bajar a las aguas y necesitan el bautismo en fuego con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. Esa es la marca, ese es el sellado. Y hablando de marcas, también la Biblia nos advierte de otras marcas que van a acontecer al final de los tiempos, ¿no? Para el resto de la sociedad, donde no podrán comprar ni vender a menos que tengan esa marca de alguna manera impregnada en sus cuerpos humanos. Entonces Jesús les dijo otra vez: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses, que me excuses. Vez tras vez, Dios no puede entonces convertirse en el primer objetivo de los creyentes, de las personas que están diciendo que quieren servir a Dios con todo su corazón. Hay mucho afán en la tierra y no se puede servir a dos señores. Jesús de Nazaret habló sobre eso también. Es necesario presentar y darle la prioridad correcta que Dios se merece. Dios no puede estar en segundo o tercer lugar. Dios necesita estar en primer lugar. En nuestras vidas lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo que Él nos ha dado para que esté en nosotros. La unción del Espíritu Santo nos ayuda a poner a Dios en la prioridad que Él espera de cada uno de nosotros, que es en primer lugar. Entonces no habría lugar para estar dando excusas. Entonces, cuando Dios nos está llamando y nos está invitando para darnos una bendición especial. En el verso 19 dice: otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes, repito entonces, y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y en el verso 20 dice: y otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con los afanes. Y Jesús habló de que cada día traería su afán. No nos podemos dejar dominar ni manipular por los afanes que tenemos delante de nosotros. Tenemos que vivir, obviamente, como humanos, como familias. Necesitamos trabajar, necesitamos poder cubrir los gastos para mantener una familia, para poder seguir hacia adelante. Pero la prioridad sigue siendo primeramente Dios en nuestras vidas. Y si Dios te ha llamado a algún ministerio, tienes que considerar eso seriamente. Y cuando vayas a hablar y a presentar este evangelio, recuérdate de las cosas que
se tienen que enseñar y se tienen que presentar tal y como la Escritura lo dice, especialmente en cuanto al bautismo en agua y en cuanto al bautismo en fuego, porque a partir de eso, amados, ser llenos de fe y llenos del Espíritu Santo, no podemos hacer otra cosa. Entramos entonces en cosas técnicas, entramos entonces en cosas académicas, en cosas que complicamos nosotros porque no hemos dejado que Dios complete el trabajo en nosotros, en la preparación que Él nos quiere dar para que podamos representar y ser luz a las naciones de la tierra. Nos podemos convertir en escribas, en fariseos y en saduceos, entonces, conociendo la palabra, conociendo la letra, pero nos falta el Espíritu, la iluminación del Espíritu. Y Jesús de Nazaret fue claro en esto, ¿no? Por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios, el reino de los cielos es presentado. Vuelto el siervo, después de encontrarse con todas estas excusas, dice, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Estamos viendo aquí que el mismo Señor de la mies está trayendo una flexibilidad extraordinaria para estos tiempos. Entonces, está diciendo, ve entonces por las plazas, por las calles de la ciudad y trae a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Cuando los fariseos y los saduceos se sentaban en las mesas a discutir la palabra de Dios, estas cosas estaban claras para ellos. Esto no era parte del reino, esto no era parte de los escogidos, esto no era parte del pueblo de Dios. Esa era la mentalidad a la que ellos habían llegado. Y Jesús vino y volteó las mesas, como hizo cuando entró en el templo enojado, ¿no? Así hizo Jesús con las enseñanzas y le dijo, ustedes les han añadido mandamientos de hombres a la ley que el Espíritu de Dios trajo y le dio al pueblo de Dios por boca de Moisés en el monte Sinaí. Y entonces el siervo le dijo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Estamos viendo entonces cómo después de que lo que los fariseos creían que era lo que el reino de Dios significaba, ¿no? Jesús les muestra otra cosa. No es así. El justo por la fe vivirá. Y así como la fe de Abraham le fue contada por justicia, la fe hoy, en aquel entonces y hoy en día, le será contada por justicia. Entonces lo único que necesitamos es dejar que Dios entonces nos llene por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que podamos estar completos en Cristo Jesús para la labor y la misión que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y entonces todavía hay más, y esto es lo extraordinario del Evangelio del Reino, como al fin de los tiempos, ¿no? Es como si Dios abre la puerta para todo aquel que quiera entrar, todo el que quiera. No tiene que volver a los rudimientos de la ley, no tiene que hacer favores especiales en su vida. Simplemente comienza creyendo por la fe y de lo demás se encarga el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí entra el Espíritu Santo en cada creyente para equiparnos sobrenaturalmente, ¿no? La llenura del Espíritu Santo nos equipa sobrenaturalmente. Esto no es para que pretendamos ser lo que no somos, ¿no? Todo lo contrario. Creemos que Dios está haciendo esta obra porque nos ha amado primeramente y en su misericordia Él ha repartido dones por el mismo Espíritu Santo para que podamos ser un instrumento útil en las manos, podemos decir, del gran alfarero que es Jehová, el Dios de Israel. Y recordando esto, que no podemos desviarnos cuando hablamos del Dios verdadero, tenemos que reconocer al Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob. Entonces dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y he aquí el último eslabón, pudiéramos decir, el último escalón en lo que estaríamos viviendo nosotros hoy en día. Prácticamente el Señor va a buscar la manera de que, si es posible y ellos pueden creer de alguna manera, serán forzados a entrar para que se llene mi casa. Entonces podemos ver cómo Dios permitirá ciertos cambios climatológicos, ciertos cambios en la misma tierra. No, las potencias de los cielos serían conmovidas, las guerras, esos dolores de parto, esos principios de dolores, como dice la misma Escritura, dolores de parto, no como la mujer encinta. Entonces, pestes, hambres, calamidades, fuegos, inundaciones, todo tipo de calamidad. En cierta manera necesitamos darnos cuenta que Dios no es que esté castigando, es que Dios está buscando la manera de que tal vez ellos doblen rodillas, tal vez ellos reconozcan al Dios de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tal vez se detengan por un momento y consideren los caminos o el camino de Dios. Así que Dios permite todas estas cosas. Es la manera de interpretar esto como fuérzalos a entrar a través de las cosas que están pasando. Tal vez ellos quieran entrar y se llene la casa. Entonces es necesario que nosotros reconozcamos esta flexibilidad que Dios está trayendo para este tiempo, no para predicar otro evangelio. Repetimos esto, repito esto enfáticamente. Esto no es para predicar otro evangelio. Necesitamos hablar y enseñar lo mismo. Es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. La palabra que Dios nos trajo a través de los profetas y de los salmos y de lo que está escrito en la palabra de Dios. No podremos entender todo lo que necesitamos entender. El mismo Espíritu Santo utilizará lo escrito por los profetas, lo escrito en la Torá, lo escrito en el Pentateuco, como se le llama también, lo escrito en toda la Escritura, porque la suma de toda ella es la verdad. Entonces, para que podamos entender el libro del profeta Daniel, por ejemplo, y el libro del profeta de Juan, que nos escribió el Apocalipsis, el libro de Revelaciones, entonces no vamos a predicar otro evangelio, no vamos a enseñar otra cosa, pero vamos a reconocer que es el tiempo en que estamos viviendo, el tiempo de las excusas. Por eso es que es necesario que las personas nazcan de nuevo del agua y del Espíritu. Tienen que nacer de nuevo. No es un programa social, no es una ayuda social. Es necesario que esas personas tengan un encuentro verdadero con Cristo Jesús, y la evidencia va a estar ahí. Su carácter va a ir cambiando. Lo que ellos eran ya no lo serán más. Las cosas que ellos hacían, que eran abominación a lo bueno, tendrán que reconocerlo como bueno, y lo que es abominable tendrán que reconocerlo y confesarlo como abominación. Entonces es necesario que el pueblo demuestre que ha nacido del agua y del Espíritu, como bajando a las aguas en el bautismo en agua de arrepentimiento y siendo bautizados con Espíritu Santo y fuego, con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. Esto no es negociable, amados. Este es el evangelio que necesita y tendrá que y será predicado hasta el fin de los tiempos. Aún los 144,000 que Dios ha separado para el fin de los tiempos, ¿no? Antes de que llegue en ese instante, ¿no?, el tiempo final, esos 144,000 estarán predicando el mismo evangelio, el evangelio de Cristo con poder y autoridad. Y entonces vendrá el fin. Pero ya nosotros no estaremos aquí. La misma Escritura que nos confirma y nos muestra tales cosas. Así que entendamos que el ataque contra Israel se está levantando, ¿no? Con las naciones de la tierra están levantándose contra Israel porque Israel teme a Dios. Israel utiliza la palabra, y la palabra de Dios viene a ser un estorbo para las naciones de la tierra, para las cosas que ellos quieren. Y según ellos,
necesitan hacer. Y entonces el cuidado de la iglesia, el pueblo de Dios, ¿no? Es cuidarse de que, dice la misma palabra, que el príncipe de este mundo, el diablo, el Señor les reprenda, si se pudiera vestir, se viste como ángel de luz. Si presentan otro evangelio que no concuerda con la palabra de Dios, entonces, amados, no hay que hacer nada más excepto ponerlo a un lado y rechazarlo completamente. Pero no podemos acomodar las cosas con tal de que se llene la casa. Solo le toca a Dios, al Señor de la mies, hacer lo que Él va a hacer para que se llene la casa. Y aún así tienen ellos el libre albedrío de dar las espaldas y seguir haciendo lo que están haciendo, aunque vengan los huracanes, los tornados, los fuegos, las inundaciones, aunque vengan las plagas y vengan todas esas cosas. Ellos tienen el libre albedrío para reconocer a Dios y entonces aceptar la salvación que Dios nos ha dado a través de Jesús de Nazaret. Estos dos puntos de vista, si podemos reducirlos a eso, tienen que ver entonces con Israel, el trato de Israel de parte de las naciones de la tierra, cómo va en aumento ese rechazo contra Israel, y la flexibilidad que Dios nos está dando a nosotros, a la iglesia de Cristo, para predicar el evangelio por todos lados, ¿no? Y darle la ocasión al Espíritu Santo para que trate con la gente. Pero nosotros no podemos hacer lo que Dios solamente puede hacer. Nosotros sí vamos a obedecer a Dios y vamos a decirles que necesitan bajar a las aguas y que necesitan el bautismo en fuego. Eso hay que decírselos y depende de ellos, porque esas evidencias pueden ser comprobadas, no solamente como dice la palabra, el árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Solo que ellos eran antes, ya no lo serán más. ¿Por qué? Porque fueron llenos del Espíritu Santo y ahora tienen la mente de Cristo. Entonces, este es Carlos Dávila, una vez más, desde el Azúcar número 2. Será hasta la siguiente ocasión, Dios mediante. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente. Y recordar entonces por el YouTube dejarme saber y por el Facebook dejarlo saber de igual manera. Hasta la próxima.